Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Dentro del punto del credo referente a la Iglesia, estamos en los puntos 787 al 789. Son 3 puntos que tienen como título La Iglesia, comunión con Jesús. Bien, estamos dentro de esa imagen, la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, cuerpo de Cristo. Una rica imagen de la que podemos y debemos de extraer pues una profunda espiritualidad eclesiológica muy unida a la cristología. Es un aspecto, esa imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en la que casi se confunde la eclesiología y la cristología. Casi cuando hablamos de la Iglesia estamos hablando de Cristo, cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la Iglesia. Son dos cosas que tienden a fundirse. Quizás es la imagen de la Iglesia, cuerpo de Cristo, la imagen en la que mejor se unen los misterios, se conjugan, ¿no?, de una manera muy unificada. Porque yo creo que una manera profunda y correcta y bien orientada a la hora de explicar los misterios de la fe es cuando todos los misterios tienden a unirse, todo confluye, se entiende una cosa pues a la luz de la otra. Sin embargo, es un mal signo de la teología o un mal signo en la comprensión de la fe cuando los misterios pues están como desconectados el uno del otro, como si fuesen cosas que están justapuestas, ¿no?, una encima de la otra, sin que se iluminen mutuamente. Bien, pues vamos por partes, vamos a ir leyendo estos puntos y desgranándolos en su contenido y haciendo referencia también a los textos de la palabra de Dios que se nos hace referencia en ellos. Dice el punto 787. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Y aquí se nos da 2 puntos mejor dicho, dos citas del Evangelio. Jesús asoció a sus discípulos. Marcos 1, 16-20 dice así: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. El siguiente texto que se nos da es el de Marcos 3, versículos 13 al 19, donde se dice que Jesús pasó la noche haciendo oración y al día siguiente instituyó a los 12 y van mentando los nombres de esos 12 apóstoles. Bien, dice que Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Quiere esto decir, y además recordemos cómo al inicio de la vida pública de Jesús, la misma liturgia, dentro de lo que es el tiempo ordinario, después de comenzar con el bautismo de Jesús en el río Jordán, pues lo primero que hace es describir en los siguientes domingos, el domingo segundo, el domingo tercero del tiempo ordinario, describir cómo Jesús se rodeó de los discípulos, se rodeó de los apóstoles al comienzo de su vida pública. Es decir, Jesús organizó un poco ese ministerio suyo de los 3 años de la vida pública, lo organizó partiendo también de una experiencia de discipulado. Él compaginó su predicación pública a todas las masas con una experiencia de intimidad con un grupo en torno a él que bien podríamos decir que estaban recibiendo un discipulado de Jesucristo. No es que Jesús, ¿no?, primeramente comenzase a hacer una predicación y después de haberse dirigido a todas las masas, pues él eligió entre las masas a un grupo. No, lo hizo al mismo tiempo que Jesús
se estaba dirigiendo a todas las masas, estaba teniendo con un grupo una intimidad mayor. Algo así también se ha vivido en muchas experiencias dentro de la Iglesia. Para entender qué es lo que hizo Jesús, también podemos ver cómo eso mismo se ha vivido en la Iglesia. Tengamos en cuenta que los actuales seminarios para formar a los sacerdotes, por ejemplo, pues nacieron del Concilio de Trento, pues porque la Iglesia vio pues la necesidad de la necesidad de formar pues a los sacerdotes de una manera un poco más estructurada, y para enriquecerles más en su cultura, etcétera. Pero hasta entonces los sacerdotes pues se formaban pues a la sombra de un maestro, en una especie de discipulado personal, en donde un aspirante al sacerdocio tenía una intimidad especial con un sacerdote con el cual convivía, al cual escuchaba, veía cómo predicaba, iba participando poco a poco de sus tareas, convivía con él, rezaba con él. Era un discipulado de atención muy personal, de atención muy personal. En el fondo era una especie de aprender por contagio, aprender por contagio. Esa fue la forma en la que los discípulos fueron naciendo de ese corazón de Jesús. Jesús se rodeó de un discipulado y él quiso que ellos aprendiesen, bueno, pues no de una forma magisterial, aunque evidentemente tendría sus ratos de intimidad con ellos en los que les diría y explicaría cosas, como luego vamos a ver. Pero especialmente ellos aprendían de Jesús por contagio, viendo cómo rezaba, viendo cómo se iba noches a hacer oración, viendo su manera de reaccionar ante esta persona que se le había acercado en otra circunstancia distinta. Ellos fueron aprendiendo de un corazón sacerdotal, se fueron configurando por contagio. Bien, digo que incluso la Iglesia en muchos momentos ha hecho también esa experiencia de discipulado, la sigue haciendo. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, pues no tenemos un maestro como Jesús, es decir, pues ponerle a un candidato al sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Ponerle sencillamente en un discipulado junto a un sacerdote, pues lógicamente es limitarle también en cierto sentido, porque si el corazón de ese sacerdote fuese tan amplio y tan santo como el del corazón de Cristo, pues claro, entonces no habría duda, ¿no?, de que ese sería el mejor método. Pero también la Iglesia, especialmente el Concilio de Trento, ¿no?, pues vio la necesidad pues también de configurar la formación en torno a un seminario, pues porque lógicamente ninguno de nosotros somos capaces de representar plenamente a Jesús, ¿no?, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y por eso, para no empobrecer a los discípulos con un maestro que queda lejos, ¿no?, de la figura de Jesús, es porque se formaron los seminarios para suplir tantas carencias personales, ¿no? Bien, pero a lo que íbamos, a nosotros lo que nos importa es ver el modelo de los apóstoles en este momento. Y el modelo de los apóstoles vemos como Jesús tuvo un discipulado con ellos. Y es bueno que imaginemos los momentos de intimidad tan grande que tendrían, cuando después de haber predicado Jesús, las multitudes marchaban a sus casas y Jesús se quedaba a solas con los suyos. Y lógicamente comentarían cosas. Nos los podemos imaginar comentando pues cómo pues un grupo, como una mujer, como un niño, se habían emocionado pues al escuchar la palabra de Jesús. Los discípulos estarían impresionados de ver las reacciones, ¿no?, tan profundas que la predicación de la palabra de Jesús iba creando en su entorno. Lo comentarían, preguntarían sus dudas. Jesús con paciencia escucharía sus dudas y se las iría poco a poco explicando. Dice más este punto del catecismo. Dice que primero que asoció a sus discípulos a su vida, les asoció. Y ahí no había, para entendernos, no había una especie de vida independiente de Jesús. Jesús no tuvo una vida independiente de los discípulos, es decir, estaba continuamente en medio de ellos. Él no tenía, para entendernos, un metro, como se dice popularmente, no tenía un metro cuadrado para él, no, dormía con ellos, no tenía él habitación aparte, no tenía tiempo aparte para él, su tiempo era para Dios su Padre, y al mismo tiempo para su Padre Dios
y al mismo tiempo para esos discípulos. No había vida independiente, él no tenía un horario, no, sino que su vida era convivir en presencia de Dios Padre y convivir con esos discípulos. Dice, les reveló el misterio del reino. Se lo reveló. Y aquí hace referencia a Mateo 13, versículos del 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, oír oiréis, pero no entenderéis, mirar miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Curioso este pasaje de Mateo 13, versículos del 10 al 17, que nos cita este punto del catecismo, en el que dice que Jesús reveló el misterio del reino a sus discípulos, a ese discipulado que tenía en torno a él. Se lo reveló especialmente utilizando parábolas. Las parábolas era un género muy adecuado, muy sugerente para ese discipulado. Las parábolas es un género muy adecuado para quien quiere aprender, para quien tiene deseo de conocer pues el reino de Dios, porque sugieren mucho esas parábolas. Sin embargo, las parábolas, al contrario, pues puede ser un género de expresión más bien oscuro y fastidioso para quien no tiene deseo de conocer o no tiene el corazón abierto. Para quien no tiene el corazón abierto le parece que las parábolas le están estorbando. Bueno, para mí háblame claro, no me pongas así ejemplitos, porque en el fondo no tiene un deseo de un conocimiento vital y profundo. Más bien está a la defensiva. Y como está a la defensiva, la parábola le estorba. Por eso dice Jesús, a vosotros os he hablado en parábolas, para que recibáis de Dios esa luz del Espíritu Santo para comprender los misterios del reino. Jesús pues utilizó para sus discípulos, ¿no?, esa forma de expresión sugerente, iluminadora, enriquecedora, que abre el corazón, que no es únicamente enseñar unos conceptos como quien enseña algo escrito pues o memorizado, no, sino que les está haciendo entender el espíritu del reino a través de esas parábolas. Este texto que hemos leído de Mateo 13, pues para explicar esto que estamos diciendo de cómo las parábolas para quien es verdadero discípulo son sugerentes y sin embargo para quien no es un verdadero discípulo de Jesús más bien son un obstáculo, resultan oscuras, fastidiosas. Viene a decir este texto, dice algo que también debe de ser meditado, como si las parábolas hubiesen sido, ¿no?, un texto, o mejor dicho, una forma en la que Dios ha querido ocultarse a quien no le busca. Como si hubiesen sido una forma de ocultarse para quien no le busca. Es una manera de hablar, pero fijaros de cómo en Mateo aquí dice, pues se ha embotado el corazón de este pueblo, y con los oídos han oído con dificultad, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos. O sea, es decir, parece que es una forma de hablar, evidentemente una forma de expresarse, ¿no?, en la que dice, no sea que vean con los ojos, no sea que con los oídos oigan. Dice el paralelo del Evangelio de San Juan, dice, tienen cegados sus ojos y han endurecido su corazón para que no vean con los ojos y comprendan con el corazón. Algo parecido también en el Antiguo Testamento se expresa cuando dice la Sagrada Escritura,
dice que Yahvé endureció el corazón del faraón para no hacer caso, ¿no?, a la petición que le hacía Moisés de que le dejase sacar el pueblo de Israel, dejarle salir de Egipto. Dice, Yahvé endureció el corazón del faraón. Bien, es una manera de hablar, evidentemente. No es que Yahvé sea el que endurezca el corazón del faraón, es el faraón el que ha endurecido su corazón. No es que Yahvé sea no es que Jesús sea el que hable en parábolas para que otros no entiendan, porque ciertamente aquí literalmente se dice eso, pero es una forma de expresión, ¿eh? Dice en este texto que Jesús hablaba en parábolas para que ellos me refiero, los que no eran verdaderos discípulos de Jesús, los que no estaban abiertos al reino de Dios, dice para que oyendo no entendiesen, bien, pero es una manera de expresarse, no es que Jesús quisiese que estos no recibiesen el Evangelio y entonces les hablaba en parábolas para que así no entendiesen lo que estaba diciendo. Bien, eso evidentemente es una forma de expresión, ¿eh? De la misma forma que no es que Yahvé fuese el que endureciese el corazón del faraón, no. Más bien hay que decir, esto es una forma de expresión, es una forma de decir que cuando el hombre se autoexcluye, bien, de alguna manera Dios respeta esa autoexclusión hasta el punto de que Dios la ratifica, algo parecido a lo que decimos pues con el tema de la posibilidad de la salvación o de la condenación eterna, que es el hombre el que se autoexcluye de la salvación, es el hombre el que se autocondena, aunque luego también en la Sagrada Escritura se utiliza la imagen de que Dios ratifica esa autoexclusión en una imagen solemne en la que hay un juicio de condenación. Bien, es compatible decir que el hombre se autoexcluye de la salvación y que Dios da una sentencia de condenación. Al fin y al cabo, la sentencia de condenación no es más que la proclamación solemne del respeto que tiene Dios por la decisión del hombre de autoexcluirse. De autoexcluirse. Bueno, algo parecido pasa aquí, cuando dice esta parábola de que Jesús habla en parábolas para que los que tienen deseo de conocerle le puedan conocer y para que los que no tienen deseo de conocerle no entiendan. Bueno, es una manera de expresarse. No es que Jesús esté hablando en parábolas de una manera así complicada para que los fariseos no le entiendan, no. Quiere decir con ello que pues los fariseos estaban cerrados al deseo de entenderle a Jesús, y las parábolas les resultaban impenetrables, les resultaban fastidiosas, porque al contrario de los discípulos de Jesús, ellos no tenían sed, no tenían deseo de conocer a Jesús, estaban a la defensiva. Y entonces Jesús respeta esos corazones, con gran dolor del corazón de Jesús, con gran dolor por su parte, respeta esa cerrazón y viene de alguna manera el Evangelio a proclamar, ¿no?, que incluso en esa cerrazón también hay un designio de Dios, que Dios respeta. Bien, en resumen, ¿no?, que es lo que a nosotros nos importa, en resumen, nos importa ver cómo en ese discipulado tan íntimo que tenía Jesús con los suyos, utilizó de las parábolas para revelar el conocimiento, pues la esencia del reino de Dios. Un género de expresión especialmente adecuado, sugerente, para aquellos que tenían hambre de la verdad, hambre del conocimiento de Cristo. Se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Es verdad. Por eso algunos se cerraron ante esas parábolas. Sin embargo, bastan una sugerencia para quien está deseando entender. Y esa sugerencia era la parábola. Así como no hay razones para quien no quiere entender, una pequeña luz es capaz de abrir un horizonte nuevo. Y esa pequeña luz, esa gran luz, eran las parábolas, en torno a las cuales los discípulos de Jesús, los apóstoles y el resto de los discípulos iban entendiendo y comprendiendo internamente pues el reino de Dios que Jesús les estaba explicando. Alabado sea Jesucristo. Muy buenos días.